Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, siempre dándole gracias al Señor, ¿no? Que nos ayuda a poder avanzar en este llamado. También darle siempre al Señor gracias porque sabemos que Él nos sigue cuidando, que Él sigue estando, como dice en su palabra, Él cuida de los suyos, dice su palabra, ¿no? Entonces debemos siempre confiar en esa promesa del Señor, que Él cuida de los suyos y que estamos en las manos de nuestro Dios, el único Dios verdadero, ese Dios todopoderoso, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor, si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Así que debemos siempre estar confiados y de que toda obra, toda circunstancia que el Señor a veces permite, algún propósito tiene el Señor de buscarle cada día más, de poder ser probados de repente delante de su presencia. Así que confiamos, amados hermanos, que el Señor seguirá obrando para con sus hijos. Amén. Y hoy día, pues, reunidos para poder escuchar de la palabra de Dios, como también siempre decimos, pues todos aprendemos de una manera u otra, hasta los que también estamos predicando, siempre el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Antes de iniciar este momento de la prédica, quisiera que me acompañen en un momento de oración. Amado Padre, una vez más, siempre a ti, dándote todas las gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu ayuda, Señor, porque podemos confiar, Señor, en lo que tú nos has dado a través de tu palabra, en que tú estarás siempre con nosotros, en que tú estarás siempre ayudándonos. Y a veces también, Señor, probando nuestra fe, a veces también, Señor, haciendo que nosotros sigamos siendo moldeados por ti para poder cada día más crecer en esa, como dice tu palabra, en esa estatura y en esa imagen del Señor Jesucristo, tu Hijo. Gracias, amado Padre, porque sigues también tú ayudando, Señor, y extendiendo tu gracia para todos tus hijos que están aquí en esta ciudad y en todo el mundo. Y también, Señor, derramando misericordia para aquellos que aún todavía no te conocen. Por eso te pedimos que en este momento uses la palabra, Señor, uses tu palabra para que puedas llegar a muchas personas más. Y también asimismo que puedas llegar, Señor, hacia nosotros para que tú escribas tu palabra en nuestros corazones y podamos seguir creciendo cada día más en esa santidad que tú nos llamas. Te agradecemos, Señor, por este momento y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén, Señor. Bien, amados hermanos, reunidos entonces para ver un tema más en la palabra del Señor. Y vamos a ver hoy día un tema que le hemos puesto por título, la correcta obra de Jesús en nuestra vida. ¿Sí? Vamos a ver la correcta obra de Jesús en nuestra vida. Y vamos a tomar como referencia lo que nos dice Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 19. ¿Amén? Así que, por favor, les invito a que me sigan ahí con sus Biblias. Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 19. Dice así en la palabra de Dios. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo,
Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Este es el mensaje que vamos a estudiar de la palabra del Señor, un mensaje que tiene que ver con, de una manera nos va a hablar sobre la correcta obra que Jesús hace en nuestras vidas, y de una manera también nos va a hacer, de una manera, examinarnos, ¿no?, de la razón por qué estamos con Jesús, la razón de por qué buscamos a Cristo, o la razón de por qué nosotros decimos que queremos conocer más al Señor Jesús. Ese es el punto en el cual, amados hermanos, vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Así que vamos a ver cómo vamos a desarrollar esta prédica. La vamos a desarrollar en tres partes. La primera parte, que siempre es la enseñanza, tiene que ver con la prioridad de la predicación. Vamos a ver cómo estos versículos, los primeros versículos, en realidad el versículo del 7 al versículo 12, nos van a hablar sobre cómo hay una prioridad en cuanto a la predicación. El segundo punto que vamos a ver, nuevamente como especie de una enseñanza, lo que extraemos de este pasaje, es que Dios llama a individuos ordinarios para una obra extraordinaria. Y el Señor sigue llamando a individuos ordinarios para una obra extraordinaria. Ya veremos cuál es el significado de esta parte. Y en tercer lugar, pues veremos las aplicaciones en nuestra vida cristiana. Como siempre mencionamos, esta es una forma como podemos extraer el versículo, ¿no? Saber qué es lo que dice el versículo, pero luego aplicar a nuestra vida cristiana, a nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Porque ese es el mensaje en realidad. Ese es el poder de la obra, de la palabra de Dios. O sea, el poder de la palabra de Dios tiene que ver con el sentido de que aprendemos el mensaje, pero ese mensaje lo cumplimos. Y para ello, para el cumplimiento, también el Señor ahí está con nosotros. O sea, el Señor en nosotros, a través de su Espíritu Santo, nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender, nos ilumina el mensaje y al mismo tiempo nos ayuda a poder obedecerlo. Qué hermoso es, ¿no? Toda la obra la hace el Señor. Y por lo tanto tenemos que decir siempre, toda la gloria sea para Él. A Él sea solamente la gloria, porque tanto el entendimiento como la acción, o sea, el obrar en las cosas de Dios, todo lo hace Dios en cada uno de nosotros. Así que veamos un poco la parte de la introducción del mensaje. Y vamos a ver en primer lugar el contexto. ¿Cuál es el contexto en el cual se dan estas palabras? En el cual aquí Marcos está escribiendo este evangelio. ¿Y cuál es el contexto? ¿Qué es lo que estaba pasando? Versículos anteriores podemos ver que el Señor sana a un hombre. Y en el versículo 6, miren qué estaba aconteciendo. Versículo 6. Dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Dice, para destruirle. Aquí encontramos cómo hay unas ciertas personas que también están dentro de la gente que estaba siguiendo a Jesús. Si nosotros pasamos, miren al versículo 7, ¿sí? Marcos capítulo 7, versículo del 7 al 8, dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguieron, ¿qué dice? Gran multitud de Galilea. ¿De dónde más? De Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes, otra vez miren, grandes multitudes vinieron a él. Ese es el mensaje que tenemos aquí, un poco el contexto entonces, es que hay mucha gente que le está siguiendo, pero entre esa gente que estaba siguiendo, mucha gente lo seguía, pero solamente para ponerle tropiezo o para, como dice el versículo 6, para destruir a Jesús. Entre ellos estaban los fariseos, entre ellos estaban los herodianos, ¿no? El mensaje que encontramos aquí es que hay mucha gente que está siguiéndole al Señor,
pero también encontramos que mucha gente está siguiéndole de forma equivocada. Eso es lo que vamos a empezar a ver, ¿sí? ¿Por qué vemos esto? Vamos a ver luego en los siguientes pasajes, cómo empieza Marcos a escribir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que el Señor dijo en cuanto a esta gente que había ahí? Pero encontramos que la gente que está siguiéndole es mucha, ¿no? En el versículo que hemos visto 8 dice grandes multitudes, grandes multitudes. Podemos también decir de una manera en la actualidad, ¿cuánta gente dice yo soy cristiano? ¿Cuánta gente hay ahora, actualmente, ¿no? Actualmente, en estos años, año 2021 que estamos. Mucha gente, muchas personas dicen, yo también soy cristiano, yo también creo en Jesús, yo también creo en Dios. Algunos dicen, sí creo que hay Dios, sí creo en Dios, pero también creo en los ovnis, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero también creo en la evolución. O sea, hay mucha gente que menciona decir que es creyente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver, porque mucha gente dice que seguir a Jesús, o mucha gente dice conocer a Dios, pero a veces tienen un concepto equivocado de Dios. Tienen un concepto equivocado. ¿Por qué? Porque el mensaje cristiano parte o inicia desde una evaluación interna. O sea, hay mucha gente que sigue a Jesús por algo, por alguna razón está siguiendo, o por alguna razón dice yo soy cristiano, pero lo que está teniendo en realidad es un concepto equivocado de sí mismo. ¿Por qué? Mucha gente que dice, yo busco a Jesús porque quiero que mi hermano se sane. Yo busco a Jesús porque quiero que mis hijos sean de Dios. Yo busco a Jesús, yo quiero saber las cosas de Dios porque quiero que mi esposo esté mejor conmigo. O el esposo dice, yo busco a Jesús para que mi esposa esté mejor conmigo. O busco a Jesús para que se arregle mi matrimonio. O busco a Jesús porque necesito una sanación. Vamos a ver en la prédica, cuando desarrollemos el punto 1 y el punto 2, que esas son formas equivocadas de buscar a Jesús. Porque lo que estoy buscando solamente es algo para mí, ¿no? O sea, digo yo quiero recibir esto por mis hijos, por los demás, ¿no? Allá lo que estoy necesitando, pero no veo algo más, no vemos la parte interna como estoy. Busco para mi esposo, dirá la esposa, ¿no? El esposo dirá, busco para mi esposa. Los padres dirán, busco para mis hijos. Quiero algo porque me voy a ser sanado. Quiero lo otro porque quiero tal cosa. Eso es una mala forma de nosotros empezar a estar atentos en el mensaje de la palabra del Señor. El mensaje verdadero que vamos a ver es que toda persona debe evaluarse en lo interior, cómo está. Y para eso Dios va a utilizar el mensaje de la palabra de Dios. Las personas que encontramos aquí, que encontramos en el pasaje que hemos leído, en el versículo que dice mucha gente le seguía, dice mucha gente, vamos a darnos cuenta que estas personas no veían su pecado. Estas personas no veían su pecado. Lo único que, inclusive los fariseos y los herodianos, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos solamente se comparaban ante los demás. Un fariseo podría decir, Señor, yo doy todo mi tiempo y todos mis diezmos al templo, en el tiempo de los fariseos, ¿no? Y ellos que decían, ¿recuerdan ustedes la oración del publicano y el fariseo? Pero no soy como ese ladrón, no soy como ese publicano. ¿Ven? ¿Cuál era la forma, la actitud? Era mirar en los demás su pecado y no evaluarse a sí mismo. Y eso es lo que sucede también en la actualidad. Mucha gente en la actualidad solamente ve lo de afuera, ve en los demás, pero los demás también hacen lo mismo. Pero yo no soy como tal persona,
pero yo no soy como el otro, pero no existe una evaluación interna. Hay algo que ustedes y yo tenemos que hacer constantemente. Nosotros no debemos evaluarnos respecto de otra persona u otro hermano, o sea, no debemos compararnos. Yo no soy como este hermano, o yo no soy como esta hermana, o yo no soy así como tal. No debemos hacer eso. Lo que tenemos que hacer es examinarnos ante la perfecta santidad de Dios. Dios es perfecto. Entonces, todos los cristianos, todos los que decimos ser de Cristo Jesús, todos los que decimos que Dios nos ha llamado, lo que tenemos que hacer todos los cristianos es evaluarnos cómo estamos delante del Señor y cómo estamos ante la gran santidad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Ante la hermosura de Dios, ante toda la santidad que es el Señor, ustedes y yo debemos evaluarnos. No debo evaluarme respecto a otro hermano o a otro de repente líder o de repente a un pastor o de repente a un evangelista. No debo evaluarme en eso. Debemos evaluarnos cómo estamos delante de la presencia del Señor. Claro está que debemos ver también, ¿no es cierto?, una evidencia en los demás, sí, pero no para condenar a una persona, sino que evaluamos de repente la actitud de un hermano, la actitud de un líder, para llamar de repente a un consejo, para llamar de repente a una reprensión y que eso lo lleve a el perdón de sus pecados y que lo lleve pues al arrepentimiento, ¿no? Pero no debemos evaluarnos en un sentido de juzgar, de juzgar o en un sentido de condenar, sino en el sentido de poder corregir. Pero el primer examen debe ser siempre delante del Señor, delante de Él. Él debe ser mi primera fuente donde yo debo de evaluarme. Es como cuando decimos de la prédica, recuerdan ustedes cuando mencionábamos también en los cultos presenciales, ¿qué decíamos del mensaje de la palabra de Dios? Decíamos, hermanos, quién es el receptor primario del mensaje? O sea, ¿quién es el primero que debe recibir el mensaje? Yo no debo, por ejemplo, decir, mira, este versículo es para tal hermano. Este otro versículo es para otro hermano. Este pasaje, este libro es para tal hermano, para tal familia, para tal... No, el receptor del mensaje, el receptor directo, ¿quiénes somos? Nosotros. Es para mí el mensaje. Es para evaluarme cómo estoy delante de un Dios santo. Veamos, miren, un poquito más del contexto que estaba aquí pasando en Marcos capítulo 3. Vimos el versículo 6, ¿recuerdan? Pero veamos Juan capítulo 9. Veamos Juan capítulo 9. Otros pasajes más para poder entender un poco de un sentido general el contexto. Juan capítulo 9, miren, otro acontecimiento donde el Señor Jesús también hay mucha gente que está siguiéndole y mucha gente que quiere ponerle traba al Señor Jesús. Capítulo 9, versículos del 39 al 41. Miren, por favor. Dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Miren la palabra de Jesús en el versículo 39. Por favor, analicen el versículo 39 y si son sus Biblias, subrayen ahí, por favor, tengan su cuaderno, anoten. El Señor Jesús, ¿qué dijo? He venido para qué? Para que no, dice, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y los fariseos que le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ellos vieron que el mensaje era para ellos también, ¿no? Versículo 41. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos,
vuestro pecado permanece. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús ahí? Lo que está el Señor Jesús diciendo es que cada uno de los fariseos empezaban a evaluarse en sí mismos, en sus propios argumentos, en sus propias palabras, en su propio juicio, en su propio juicio. O sea, ellos empezaban a decir, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago aquello, yo hago esto, cumplo aquello, doy esto de acá, doy lo otro. Eso es lo que estaban haciendo, pero no evaluaban lo que estaba dentro de ellos. ¿Recuerdan ustedes Mateo capítulo 23? El Señor les habla directamente a ellos, ¿no? Aquí lo que el Señor Jesús estaba diciendo era que Jesús venía a dar la luz. O sea, los fariseos querían ver la santidad de Dios o las cosas de Dios en sus propios pensamientos. Pero ese no es el mensaje. Ustedes y yo no somos lo que determinamos qué es lo correcto. Quien nos dice qué cosa es lo correcto es Dios. Por eso que acá Jesús estaba diciéndoles, yo he venido que para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Ven? El saduceo, los herodianos, ellos se creían personas que no necesitaban nada. Para ellos no era el mensaje, era para los demás. Ellos siempre eran totalmente perfectos, decían ellos. Y Jesús le dice, si ustedes dicen que son perfectos, o sea, cuando le dice ustedes ven, entonces su pecado permanece en ustedes. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hemos sido llamados a doblegar las rodillas delante del Señor. Delante de Dios, ¿quién puede estar parado? Delante del Señor, ¿quién puede decir yo soy perfecto? Ninguno de nosotros. Tenemos que dejar que Jesús sea el que ilumine nuestra vida para vernos como pecadores. Miren en Mateo 23, cuando el Señor Jesús está hablando en contra de los fariseos. Mateo 23, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Miren, el fariseo hacía varias cosas. Yo doy diezmos, yo hago esto, yo ayuno, yo oro, decía, no soy como esta persona, no soy como el otro. ¿Qué hacía? Se justificaban a sí mismos. Buscaban su propia, ellos buscaban su propio beneficio. Y eso es lo que encontramos en realidad cuando leemos la carta de Marcos, ¿no? Cuando leemos el Evangelio de Marcos, esta gente que está siguiendo es por algo han visto. Miren el versículo 8, casi al final decía, ¿no? ¿Por qué seguían a Jesús? Oyendo cuán grandes cosas hacían. Cuando oían que hacía muchas cosas Jesús, o sea, sanaba, daba alimento, ¿no? ¿Qué dicen? Grandes multitudes vinieron a él. Entonces, esto nos lleva al primer punto, la prioridad de la predicación. Pasemos al primer punto. En el primer punto, veamos nuevamente del versículo 7, pero extendámonos ahora hasta el versículo 12. Miren, mas Jesús se retiró, dice, al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Cuando encontramos aquí que nos habla de ciudades, aquí si ustedes van al mapa de Israel, está hablando de personas del norte, del sur, del este y del oeste. O sea, venían personas de diferentes lugares. ¿Cuántas personas le seguían al Señor Jesús? Algunos creen que algunos 10,000 o 15,000 le seguían al Señor Jesús. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue la alimentación de los 5,000? Lo dice contando solamente hombres. O sea, imagínense, más mujeres, más niños,
unos 10,000 por lo menos de personas que le siguen al Señor Jesús. Y imagínense 10,000 personas juntas en un solo lugar, buscándole a Él, y estando alrededor de Él, ¿no? Querían alcanzarlo. Recuerden ustedes cómo estaban, mucha gente querían alcanzarlo, tocarlo al Señor. O sea, estaban ahí la gente, seguía, muchísima gente le buscaba a Él. Eso nos dice el versículo, ¿no? Los versículos que están acá. Ahora miren el versículo 9 al 10. ¿Qué pasaba con el Señor Jesús? Y acá Marcos dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío. El Señor Jesús usa la palabra, dice el gentío, para que no le oprimiesen. O sea, tanta gente que estaba buscándole a Jesús, es como que estaban aplastando al Señor, ¿no? Le estaban oprimiendo ya al Señor. Más adelante vamos a ver que hay un versículo, miren el versículo 20, miren el versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, o sea, los discípulos aquí ya con el Señor Jesús, ni aún podían comer pan. O sea, no podían ni comer, no podían ni alimentarse. La gente estaba ahí siguiéndole a Jesús. Pero recordemos, hay algo que ellos buscaban, ¿no es cierto? Pero no buscaban verdaderamente las cosas de Jesús. El versículo 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre en la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. Versículo 10. Porque había sanado a muchos. ¿Cuál era la razón por la que le seguían? Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Miren, la gente buscaba y quería tocarle al Señor. Pero vamos a encontrar aquí que el contexto de Marcos en los primeros versículos, en realidad el Señor Jesús, la prioridad que él buscaba era seguir predicando el Evangelio. La prioridad del Señor Jesús era la predicación del Evangelio. Miren por favor Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos del 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Miren la gente que seguía buscándole. 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Miren el mensaje del Señor Jesús. Estas palabras del versículo 38 es palabra del Señor Jesús. Él está diciendo esto. Vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto, ¿qué significa porque para esto? La razón, el objetivo por el cual Jesús había venido era la predicación. La predicación. Versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. ¿Cuál es la razón principal? La predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio, ¿qué es lo que causa? Expulsa demonios. En la predicación del Evangelio puede existir de repente sanidades, que el Señor lo permita, ¿no? Ese es el mensaje del Señor Jesús. Está diciendo lo prioritario es la predicación. Ahora, hay algo más que tenemos que analizar aquí en esta parte de la gente que estaba siguiéndole, ¿no? No es el número de seguidores lo que determina la bendición de Dios. O sea, mucha gente dice esto, ¿no? Ah, mira, cuando una iglesia es grande en números, ahí es una bendición de parte de Dios. No siempre, ¿no es cierto? No siempre, porque puede ser que exista muchísima gente, pero que no todos sean discípulos. De repente solamente están congregando en un lugar, pero no son discípulos. Pero también al mismo tiempo tenemos que decir que tampoco poca gente significa bendición de Dios. O sea, no es ni mucho ni poco, porque algunas veces podemos decir, ¿no? Bueno, no somos tanta gente, tantos hermanos en la iglesia, somos poquitos, pero tampoco no significa eso una señal de una bendición de parte de Dios, porque podría ser que de los pocos
muy pocos o muy mínimo, también seamos discípulos de parte del Señor. O sea, no es la cantidad, no es el número. A eso quiero llegar, si hermanos, no estamos dudando del poder de Dios, no es eso, sino que el mensaje es este: el número de seguidores no determina la bendición de Dios. No. ¿Por qué? Porque recuerden, el trabajo que Dios hace con cada uno, ¿cómo es individual. Es individual. No es porque tengamos pocos o porque tengamos muchos hay bendición. No, no es la cantidad, no es la cantidad, ¿sí? No es el número, sino es la relación que cada uno tenemos con el Señor Jesús. Muchos veían a Jesús como, veían a Jesús solamente como un milagrero. Encontramos aquí, estaban siguiéndole solamente por los milagros, solamente por tocarle, solamente por estar con él, solamente por buscarle a él, y en realidad estaban incomodando, ¿no? Porque no dejaban ni comer. ¿Eh? Muchos buscaban solamente eso. ¿Para qué buscaban? Solamente para que les arreglen sus problemas. Solamente para que se arreglen sus problemas que tenían ellos. La verdadera razón por la que el Señor Jesús nos llama hacia Él, o por la que podemos seguirle al Señor Jesús, ¿cuál debe ser? La Biblia, amados hermanos, habla claramente. La razón verdadera para seguir al Señor Jesús es que vemos nuestra condición de pecado. Y entonces, cuando yo veo mi pecado, necesito de la gracia del Señor Jesús. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio, amados hermanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando una vez también predicábamos y decíamos, ¿cuál es el verdadero mensaje de que Jesús haya venido a este mundo? ¿Por qué razón Jesús vino a este mundo? Y de un modo, todas las personas dicen lo mismo, para el perdón de pecados. Está bien, eso también hasta la religión lo dice, cualquier religioso dice lo mismo, Jesús vino por el perdón de pecados. Nosotros también lo decimos, también lo dice la palabra del Señor. Pero también la Biblia habla de algo más. La Biblia habla de algo más por qué Jesús vino a este mundo. Porque era imposible de que el hombre se salve a sí mismo. Esa es la razón principal. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. El hombre no se puede ganar el cielo. El hombre no puede hacer obras y ganarse el cielo o irse al cielo por sus obras. No, era imposible que el ser humano se salve a sí mismo. Y Dios el Padre lo sabía y en su momento determinado, en su tiempo determinado, envió al Señor Jesús para que Él sea el Salvador de todos aquellos que el Señor estaba llamando, de todos aquellos que creyeran en el Señor Jesús. Entonces, tenemos que encontrar, amados hermanos, la verdadera razón para seguirle a Jesús. Y la verdadera razón es que reconocemos que tenemos pecado. Y aún como cristianos, todavía tenemos pecado. Y si tenemos pecado, entonces no puedo juzgar al hermano, no puedo juzgar a la hermana, porque aún todavía soy imperfecto. Lo que tengo que hacer es siempre más bien pedirle y clamarle al Señor que siga derramando su gracia en nosotros, nosotros seguir arrepintiéndonos, buscando más de esa gracia de parte de Dios. ¿Eh? Mucha gente, amados hermanos, o si algún hermano está buscando a Dios solamente por recibir algo, o dice, yo vengo acá a Jesús, o vengo a la iglesia porque quiero que mi esposa esté mejor, porque quiero que mi matrimonio sea salvado. Amados hermanos, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, Dios puede hacer eso, pero también puede ser que no. Hay mucha gente que dice, yo vengo por sanidad a Dios, pero ¿cómo sabes que Dios quiere sanarte? De hecho, él va a hacer la obra como Él lo desea. Hemos visto grandes siervos del Señor que Dios no los ha sanado. En la Biblia encontramos grandes siervos, un instrumento que fue para predicar a los gentiles, el apóstol Pablo, y Dios no lo sanó. Entonces el mensaje no es ven a Jesús para que sea salvo o para que sea sanado. Ese no es el mensaje. Porque puede ser que sea sanado esa persona y luego siga pecando. Y al final nunca vino Jesús, sino solamente vino por algo. Vino por recibir algo de Jesús. ¿Ven? Hay mucha gente que puede terminar desilusionada al seguir a Jesús por razones equivocadas.
La razón por la cual Jesús nos llama, y algo más que se suma a esto, es que Él nos llamó a morir cada día. Cuando Jesús dijo, aquel que no toma su cruz y me sigue, ¿no es cierto?, no es mi discípulo, no es digno de mí. El Señor nos llama a morir en nuestro yo. Y ese morir significa que ya no es lo que cada uno piensa. O sea, ya no es, yo voy a hacer lo que yo creo que está bien. Yo no leo la Biblia mucho, yo no me doy tiempo en leer la Biblia, así que solamente voy a hacer lo que mi corazón me indica. Eso es totalmente falso. Eso es falso. Y los jóvenes que nos están escuchando de repente aquí, ¿por qué es falso? Porque el joven puede decir, bueno, yo soy cristiano, pero mi enamorada no es cristiana, pero ella es bien buena, ella se porta bien, ella hace todas las cosas bien. Y en eso está diciéndole a Dios, no te hago caso, porque la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Es lo mismo la joven cristiana que dice, yo soy de Jesús también, yo sigo a Jesús, yo quiero estar con Cristo Jesús, pero de repente está buscando o de repente tiene o de repente se equivoca y está con una persona que no es cristiana. Ahí no está tomando su cruz, ahí no está siguiendo a Jesús, ahí está siguiendo su propio corazón, sus propios pensamientos. Porque está diciéndole a Dios, te equivocaste aquí en este versículo, cuando dijiste que no me una en yugo desigual. Yo voy a hacer mi propia decisión. Eso no es ser discípulo de Jesús. Y entonces más bien lo que todo cristiano debe hacer es proceder al arrepentimiento. Todo joven, todo adulto. Lo mismo también sucedería, podemos colocar un mensaje para que no crean los jóvenes que solamente vamos con ellos, ¿no es cierto? Podemos también colocar un mensaje para los adultos, para los matrimonios. La esposa que dice, mi esposo no, aquí es un cero a la izquierda. Mi esposo no puede, no sabe, mi esposo no sabe opinar, mi esposo no sabe hablar, y la mujer dice, yo voy a tomar el gobierno de la familia. Igualmente, esa esposa no es cristiana porque lo que está haciendo es sus propios pensamientos, no está siguiendo lo que Dios ha mandado. Dios ha determinado que sea el hombre quien gobierne la familia. Y lo que está haciendo esa mujer está dejando de lado lo que Dios ha mandado. Por lo tanto, no está tomando su cruz, está siguiendo sus propios pensamientos. Y podemos seguir colocando varios ejemplos. Los hijos hacia los padres. Los hijos pueden decir, mi papá y mi mamá son muy anticuados. Ellos no saben de estos tiempos, no saben de la música, no saben de los amigos. No, la Biblia dice en Efesios capítulo 6, hijo, dice, obedece, honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que claramente el Señor dice. ¿Dice acaso que cuando tu papá es perfecto que lo honres? No. Cuando tu mamá es perfecta que la honres? No. Dice a tu padre y a tu madre honralos. Nada más, dice el Señor. Y el joven entonces tiene que hacer caso a lo que el Señor manda. Si no, está siguiendo sus propios pensamientos. Igualmente nosotros en nuestro gobierno, ¿no? ¿Hay un gobierno aquí? Sí. ¿Ese gobierno dicta algunas cosas que no estamos de acuerdo? Sí. Pero el cristiano, ¿qué dice el Señor? Tú debes respetar las autoridades porque han sido impuestas ¿por quién? Por Dios mismo, dice. Ahora, cuando la autoridad estuviese en contra de Dios, ahí sí tenemos que decirle no te hago caso, pero en estos casos, por ejemplo, de la pandemia, que nos hemos aislado por 2 semanas y de repente por 3 semanas nos vamos a aislar. La pandemia es real. Hay mucha gente que está siendo contaminada con el COVID. Es real la pandemia. Y este aislamiento es solamente por cuestiones de salud, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer los cristianos es de una manera ver en qué momento hacemos caso y en qué momento no. Pero en este contexto, en esta actualidad que estamos viviendo, tenemos que nosotros hacer lo que el Señor nos manda. Tomar la cruz, amados hermanos, significa que ya no soy yo, sino es Cristo quien manda en nosotros. Lo que encontramos aquí en los versículos 11 y 12, miren por favor el versículo 11 y 12, porque esos son también los versículos que nos está faltando. En el versículo 11 y 12 dice, los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Miren, mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Pregunta, ¿por qué aquí Marcos coloca esta escena?
delante de que mucha gente le seguía, ¿no? Porque recuerden, hay alguna razón por la cual están aquí los versículos. Los versículos no son aislados, ¿sí? Eso es muy importante. Los versículos no es un solo versículo por acá y lo voy sacando, ¿no? No, es muy mala práctica que algún cristiano que nos escucha pueda decir, yo abro mi Biblia y donde cae yo leo. Eso no es el mensaje bíblico. Hay que leer de principio a fin. Cada libro hay que leerlo de principio a fin porque tiene un mensaje. Aquí, ¿por qué Marcos está colocando estos versículos, no? Que dice que los demonios le decían, tú eres hijo de Dios. O sea, los demonios lo reconocían a Jesús. Los demonios creían en Jesús. Los demonios mencionaban el nombre de Jesús. Tú eres el hijo de Dios. Y él le reprendía y los callaba a ellos. Y le decía, ahí los reprendía mucho para que no lo descubriesen, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Está diciendo que mucha gente. ¿Qué encontramos en Santiago capítulo 2? ¿Se acuerdan Santiago capítulo 2? Pasemos a ese libro para que ustedes también lo puedan ver, que también está aquí en la cantidad de versículos que vamos a leer. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees, dice, que Dios es uno? O sea, que hay un solo Dios, que hay un solo Dios verdadero. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Miren, no se trata solamente de ser creyente. No se trata solo de ser creyente. Se trata de ser discípulo. Jesús en Juan capítulo 8, él hablaba de discípulos. Hay muchos que han creído, dice, pero yo les digo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Discípulos es lo que el Señor está llamando. Discípulos, amados hermanos. Jesús ocultó su ministerio por un momento porque todavía no era el tiempo. Recuerden que Jesús empezó 3 años, ¿no? Pero aquí cuando ellos le decían, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, están ahí. Mucha gente también estaba siguiéndole, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios, pero él decía, cállense, todavía no. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo que se descubriese del ministerio del Señor Jesús. Ese era el mensaje que estaba en ese momento. Pero aquí se coloca este mensaje para que veamos también que hay mucha gente que puede decir yo creo en Dios, pero en realidad es una creencia como los demonios. ¿Crees que Dios existe? Sí. Los demonios también creen, pero tiemblan. ¿Por qué tiemblan ellos? Porque no obedecen. No obedecen de las cosas de Dios. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Miren. Juan capítulo 6. Versículo 14 al 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse, dice, al monte, volvió a retirarse al monte él solo. Volvió a retirarse al monte. El Señor Jesús sabía que había un momento en el cual sí tenía que ya todas las personas conocer. ¿Recuerdan ustedes que cuando el Evangelio, si lo ordenamos en forma cronológica, hay un momento en el cual sus discípulos le dicen, Señor Jesús, hasta los griegos han venido? Y el Señor Jesús dice, es ahora mi hora. ¿Se acuerdan? Y de ahí viene la entrada a Jerusalén y viene todo lo que el Señor Jesús padeció para hasta llegar a la cruz. O sea, el Señor Jesús sabía que había un momento, pero todavía no era el momento. Por eso que él se iba, se retiraba, estaba solo, ¿no? Se alejaba de las multitudes. ¿Bien? Eso es lo que estaba pasando. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 1. Versículos del 14 al 17. Aquí encontramos también otro mensaje, pero aquí en este caso el apóstol Pablo. ¿Cuál fue, dice él, la misión la cual envió Dios? El Señor Jesús. Dice versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras,
para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo, ¿qué está dándonos a entender? ¿Cuál es el mensaje principal? ¿Cuál es la obra principal que ustedes y yo tenemos que hacer? Predicar el evangelio. Es el mensaje. No que el apóstol aquí no haya bautizado, no que no haya trabajado. Él lo hizo, dice. Pero la prioridad en su tiempo, el tiempo que él debe dedicar más, es en la predicación del evangelio. Recuerdan también ustedes los apóstoles, ¿no? El apóstol Pedro, con todos los demás apóstoles, están teniendo grandes multitudes de viudas, de personas que tenían que atender. Y ellos que dicen, no es justo que atendamos, dice, a las viudas en sus necesidades y descuidemos la palabra y la oración. O sea, el estudio de la palabra del Señor. No es justo, dicen ellos, no es justo. Para eso vamos a llamar a otras personas, a otros diáconos que empiecen a también aquí a trabajar en la obra del Señor. Por eso que todos somos llamados a trabajar. Y aquí encontramos la palabra diácono como alguien que sirve, ¿no? Como alguien que trabaja también en la obra del Señor. Entonces, amados hermanos, encontramos la prioridad. Aquí lo que debemos comprender, según lo que estamos viendo hasta el versículo 12, es que la prioridad es el mensaje en la palabra de Dios. Y en esa predicación, entender que el mensaje debe ser para mí. ¿Por qué? Porque aún todavía necesito del Señor Jesús. Porque sé que reconozco que aún todavía soy pecador y que necesito cada día la gracia del Señor. Y no debo compararme con los demás. Debo de ver de repente, sí, si yo veo que está mal, si yo veo que hay algo erróneo, debo también acercarme con mi hermano, con mi hermana, hablar con ellos, hablar con ella, con él y poder también ser un instrumento de parte de Dios para corregir algo. Sí lo puedo hacer, pero no para compararme o no para condenar, sino para discernir, para poder todos avanzar juntos en este llamado, en esta carrera de parte del Señor. Eso nos lleva al segundo punto. ¿Quiénes somos entonces nosotros? Y he puesto este subtítulo como individuos ordinarios. ¿En qué sentido? En un sentido de que, díganme, ¿quién de ustedes y yo somos dignos de decir, yo era totalmente necesario en este llamado? ¿Quién puede levantar la mano así? Nadie. Porque, ¿qué éramos antes, recuerdan ustedes? ¿Buscábamos de las cosas de Dios? No. Esa gente que buscaba, ¿qué buscaban a Jesús? ¿Por qué buscaban a Jesús esa gente? ¿Te acuerdan ahí? Le usa la palabra gentío, ¿no? Gentío es como gente que está desordenada y que no saben qué están haciendo. Mucha gente se amontonaba y se agolpaba. ¿Esa gente qué buscaba? Buscaban sus propios beneficios. ¿Por qué? Porque buscaban sanidades, buscaban que les dé de comer, buscaban algo. Pero nosotros, digan ustedes, los que hemos sido llamados por el Señor, ¿hemos sido llamados porque buscábamos de Jesús? No, hacíamos lo que queríamos, hacíamos un montón de cosas que no eran de Dios, pero el Señor en su gracia y su misericordia, ¿qué hizo? Nos llamó. Somos individuos ordinarios para una obra extraordinaria, eso sí. Hay una obra extraordinaria, pero hay alguien que está ahí con nosotros y que nos ayuda en esta obra extraordinaria. El Señor tiene su propio plan para llevar el mensaje a todo el mundo. Miren, veamos el versículo 13 al versículo 19. Versículo 13 al 19. Después subió al monte y llamó así, llamó así a los que él quiso. Por favor, todos en sus Biblias subrayen. ¿A quién llamó el Señor Jesús? A los que él quiso. A los que él quiso. Subrayen esa frasecita. Que él quiso. Y vinieron a él. Miren, él llamó y vinieron a él. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos, ¿cuál es el mensaje? Enviarlos a predicar, esa es la prioridad. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Lo otro no estamos negándolo, pero lo primero, ¿cuál es? ¿Cuál es la prioridad? Predicar el evangelio. Versículo 16, ¿a quién llamó? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo,
Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Mire, personas, apóstoles que hemos dicho acá, ordinarios, pero para una obra extraordinaria. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí. El Señor tiene su propio plan para llevar este mensaje a todo el mundo. Él es el que sabe, ¿no? Recuerden ustedes que el Señor Jesús, inclusive podemos decir esto, el Señor Jesús o Dios no necesita de nosotros. Él tiene el poder para decir, todos se van al infierno y que las piedras hablen el Evangelio. Las piedras así literales. ¿Lo puede hacer el Señor Jesús o no? Sí, sí puede hacer eso. Él es todopoderoso. Pero Él en medio de su gracia nos llamó como individuos que que no teníamos algo bueno, ¿no? Que no teníamos nada que darle al Señor, pero Él lo quiso así, nos llamó para poder llevar este mensaje a otros más. Él es el que determina su propio pueblo, Él es el que usa los instrumentos que Él desea, que Él quiere, como Él lo quiere, cuando Él lo quiere, en el tiempo que Él quiere. Por eso decimos que Dios es soberano. En contraste, ¿qué pasaba con la multitud? La multitud buscaba su propio beneficio. Eso pasaba, según lo que encontramos aquí, ¿no? En los pasajes que hemos leído. ¿Qué es lo que queremos como iglesia entonces, amados hermanos? Queremos una iglesia llena de discípulos de Jesús. No solo congregantes, no solamente personas. El domingo pasado, dijimos, a veces vemos a la iglesia solamente como que un lugar donde yo voy a que me den algo, ¿no? O sea, voy a que me den servicio. A ver, me voy a sentar para que alguien me predique y alguien esté cantando al frente. Eso no es el mensaje de ser de Cristo. El mensaje de ser de Cristo, de que Jesús nos haya llamado, es que hemos venido a servir. Así como Jesús vino a servir, ustedes y yo hemos sido llamados a servir. Jesús dijo, es mejor dar que recibir. ¿Y qué significa eso? Que es mejor dar mi vida, dar mi servicio para los demás que recibir algo a cambio. Y esto es que cuando servimos, muchas veces vamos a recibir cosas que no son lo que queremos. Muchas veces, incomprensiones, cosas que no se entendieron, palabras que se dijeron de repente equivocadas y que se malentendió, y recibimos muchas cosas que a veces nosotros no creíamos que íbamos a recibir. Pero es mejor dar que recibir. ¿Ven? La iglesia no es no es un mercado donde voy y pago y quiero que me sirvan. No, no es eso la iglesia. Es un lugar donde Dios nos ha llamado a que entre todos nosotros nos podamos servir unos a otros. Servirle al Señor Jesús. ¿Cómo yo sé que estoy sirviendo a Jesús? Porque sirvo a mis hermanos. ¿Se acuerdan la Biblia cuando dice que si amamos a Dios, debemos también amar a aquellos que han sido engendrados por Él? ¿Por quién somos engendrados espiritualmente hablando? Por Dios. Y si Dios engendró a otro hermano, entonces debo de amar a ese hermano. A pesar de todavía de que no es perfecto, sí. A pesar todavía de que está luchando con el pecado, sí. A pesar que no se lleve bien conmigo, sí. A pesar que de repente hemos tenido algunos encuentros, sí. A eso hemos sido llamados. Porque somos individuos ordinarios en las manos de un Dios único y verdadero para hacer la obra extraordinaria que Dios quiere. Eso sí hemos llamado, somos hermanos ustedes y yo. El Señor quiere y hará su obra a través de nosotros. Veamos algunos pasajes, miren. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 12. ¿Se acuerdan cuando va a elegir a sus discípulos? ¿Cómo el Señor lo hizo? A través de la oración. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando al Señor. Eso nos lleva a algo, ¿no? Si Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, oró, todos somos llamados ¿a qué? A orar, porque la oración es un símbolo de dependencia hacia Dios. Efesios capítulo 2, miren, Efesios capítulo 2. Y aquí también algo muy hermoso que encontramos en Efesios, ¿no? Dios hace la obra en nosotros, sí. Dios hace la obra. Dios es el que nos enseña, sí. Pero ¿qué hace el Señor? Usa instrumentos. Miren el versículo.
Efesios capítulo 2, versículos vamos a ver mejor del 19 al 22. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Somos edificados. Más adelante en Efesios va a decir, y Dios levantó, dice, a unos apóstoles en su tiempo determinado, profetas en su tiempo determinado. Ahora que tenemos evangelistas, pastores, maestros, para que edifiquen a la iglesia. Dios hace la obra, Dios usa instrumentos, porque a través de ellos sigue enseñando, para que todos crezcamos en las cosas del Señor. Pero todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo que el Señor nos ha dado a todos por igual. Pero hemos sido llamados a eso, a estar también sujetos unos a otros. Más adelante habrá otra enseñanza que hable sobre sujetos unos a otros, sujetos a los que predican, sujetos a la autoridad, sujetos a los líderes, sujetos a los pastores. Eso encontramos en la palabra del Señor. El contexto, recuerden, es total, general. Lucas, capítulo 14. Volvamos a Lucas, capítulo 14. Miren, por favor, Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 27. ¿Se acuerdan ustedes? Esto lo predicamos también una vez. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El mensaje es que primero es Dios. Y aquí el ejemplo, ¿no? De una mujer cristiana casada, podría decir, pero primero es Dios entonces, no es mi esposo. No, a ver, lo que Dios está diciendo acá es que primero es Dios. ¿Y qué ordenó Dios? Que el hombre sea cabeza de la familia. Ah, entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Sujetarse a lo que Dios ha mandado. Eso es que Dios es primero, ¿sí? A todo lo que Él ha ordenado. Y dice, y si no hace eso, no puede ser mi discípulo. Versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Recuerdan ustedes que habíamos dicho, qué cosa es llevar la cruz? Mucha gente dice, mi esposa es mi cruz, mi esposo es mi cruz, mi hijo es mi cruz. La respuesta es que no, eso no es el mensaje. Eso no es el mensaje. No significa eso. No significa que la esposa sea la cruz, o que el esposo, o que el hijo, o que el vecino, o que el amigo, o que el trabajador de la empresa, o el dueño de la empresa. No significa eso que es la cruz. Aquí la cruz, que se habla este versículo 27, tiene el mensaje que yo y ustedes y cada uno de aquellos que hemos sido llamados por el Señor, tenemos que morir a nuestro yo. Tenemos que morir a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias decisiones. Eso significa el que no lleva su cruz. Y aquí es quien ordena, y a quien debo hacerle caso es a Dios. Eso es el mensaje. ¿Se acuerdan que dijimos, no? Los jóvenes piensan de que yo debo hacer lo que quiero. El padre lo mismo, el hijo lo mismo, los trabajadores lo mismo. No, debemos hacer lo que Dios ha mandado. Eso es tomar la cruz y morir cada día más en nosotros mismos. Versículo 33, miren ahí también en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, tu propio yo, tu propia experiencia, tus propios pensamientos, no puede ser mi discípulo. Miren, aquí es mucha gente dice, yo tengo títulos, yo tengo doctorados, yo tengo esto, yo me sé todo el código penal, soy un abogado reconocido, un abogado muy, de repente que tengo grandes trabajos. No es tu intelectualidad, es morir a ti mismo y seguir al Señor Jesús. O el mejor ingeniero que ha hecho muchos diseños y ha hecho muchos trabajos, no es a tu inteligencia, sino es morir a tu propio yo y venir a Cristo Jesús. Cualquiera que no renuncia en todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
y terminamos con el pasaje de Lucas, capítulo 24. El Señor Jesús hablándole, ¿se acuerdan ustedes a los discípulos que estaban en el camino de Maús? Les dijo esto, capítulo 24, versículos de 44 a 49. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Miren, ¿quién es el que nos da a entender el mensaje? Es solamente el Señor Jesús. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje para predicar? ¿Cuál es el mensaje que debemos llevar? Es llevar sanidades. Oye, Jesús quiere sanarte, ven a Jesús. Jesús te arregla tu matrimonio, ven a Jesús. ¿Eso es el mensaje? No, el mensaje es arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio? Arrepiéntete, arrepentimiento para todas las personas. El mismo apóstol Pablo, hablando a toda la gente que estaba en Grecia, y podemos decir a todas las personas que dice, porque Dios manda en todo lugar, dice a los hombres y a las mujeres, a todos, que se arrepientan, porque un día juzgará por el Señor Jesús a todos sin excepción. Ese es el mensaje. El mensaje a toda persona que viene, que Jesús lo llama, no es que ha sido llamado para que sea sanado, no, porque puede ser sanado y con su sanidad que se vaya al infierno después de un tiempo. Hemos sido llamados para ser perdonados de los pecados y hemos sido llamados porque hemos visto la condición de pecadores y hemos venido al Señor Jesús. Ese es el llamado para toda persona. Aquel amigo o amiga que nos escucha, que de repente verá también la grabación, el llamado que Jesús hace es que te arrepientas de tus pecados, porque Él conoce lo íntimo de tu corazón, porque Él sabe todos tus pensamientos. Y el llamado de Jesús es arrepiéntete, porque un día el Señor juzgará a todas las personas. Inclusive los cristianos pasaremos un momento en el cual el Señor Jesús nos va a pedir cuentas, a todos sin excepción. Todos. Así que ese es el mensaje verdadero. ¿Somos individuos ordinarios? Sí. ¿Y Jesús es el extraordinario? Claro que sí. Él es el todopoderoso que nos va a llevar a una obra extraordinaria. Y el mensaje verdadero, la forma como el Señor actúa, la forma en la cual yo debo saber que la correcta obra que Dios hace en mi vida es que el Señor me ha llamado porque soy un pecador y porque yo necesito ese arrepentimiento y ese perdón de los pecados. Eso nos lleva al punto final. ¿Cuáles son las aplicaciones en nuestra vida cristiana? La primera pregunta sería esto, amados hermanos, para todos sin excepción. Examinémonos. ¿Nos sentimos atraídos hacia Jesús? O sea, hemos visto que Jesús nos ha llamado, reconocemos que Jesús nos ha llamado. Bueno, la respuesta creo que es sí, ¿no es cierto? Puedes decir sí, pero ahora examínate, ¿no? ¿Qué te atrae a Jesús? ¿Qué te atrae al Señor Jesús? ¿Te atrae solamente que algo quieres recibir? ¿O te atrae porque, bueno, para que mi papá no se enoje, voy a la iglesia? O para que mi mamá no se enoje, bueno, prendo mi celular y escucho la prédica el día de hoy o veo la grabación. Eso es lo que te trae Jesús. Eso es el mensaje. Examínate. ¿A qué grupo perteneces? ¿O a qué grupo pertenecemos para poder también incluirme también yo? ¿Nos pertenecemos al grupo del gentío, el que está buscando cosas de Jesús nada más? ¿O somos discípulos de Jesús? Ese es el mensaje, hermanos, para evaluarnos, todos nosotros sin excepción. ¿Nos sentimos atraídos por Jesús? Meditemos. Bueno, la respuesta puede ser que sí. Decimos, sí, hermano, totalmente seguro. Bien, ¿qué te trae de Jesús? Su santidad, buscar cada día más la obediencia, ser como el Señor Jesús, seguirle cada día más para poder obedecer. ¿Sí? ¿Y a qué grupo pertenecemos, no? ¿A ese grupo de gentío que solamente busca para algo para sí? ¿O somos discípulos de Jesús? Que a pesar de que existan pruebas, enfermedades, tribulaciones, angustias, necesidades, ahí quiero servir a Jesús.
porque el Señor Jesús está ahí, en medio de las pruebas, tribulación, necesidad. Jesús está siempre presente ahí. ¿A cuál grupo pertenecemos? Nuestra búsqueda constante es el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios y la vida eterna. Esos son lo primero que ustedes y yo tenemos que seguir buscando. Y si no buscamos eso, debemos examinarnos si verdaderamente somos del Señor Jesucristo. Esto es para todos, tanto para cristianos como para aquellos que todavía no creen en Jesús. Jesús está llamándote a todos los que no son cristianos. El Señor Jesús llama. Estás escuchando este mensaje, Dios te llama, pero debes entender que el mensaje verdadero es el perdón de los pecados, reconcíliate con Dios y la vida eterna que el Señor Jesús te da por gracia y por misericordia. Pero ya no, tu yo tiene que morir día a día. Sí, de repente va a ser difícil. Sí, de repente podemos decir que de una manera tenemos que luchar todos los días. Sí, ese es el llamado al cristiano, a luchar constantemente para seguir muriendo en nuestro yo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro mediador, es solamente Jesús. Y los que Jesús ha llamado es para seguir muriendo en su propio yo. El ego tiene que morir en nosotros y Él tiene que reinar toda nuestra vida. Así que el mensaje para todos aquellos que nos escuchan es: ven a Cristo Jesús. Constantemente escucha de la palabra de Dios, vas a ver cómo Dios habla a tu corazón, vas a ver cómo Dios te habla y te llama, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Hasta aquí ha sido el mensaje de la palabra del Señor. Los invito a que podamos orar juntos al Señor. Amado Padre, una vez más, siempre a ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. Padre Santo, sabemos que tú llevas tu mensaje a todo corazón, Señor. Te pedimos que tú puedas sellar este mensaje, que tú puedas hablar a cada corazón necesitado. Tú conoces, Señor, quiénes están, Señor Padre Santo, necesitados de esa salvación, Señor. Tú conoces la vida de cada persona, Señor. Te pedimos que tú puedas hacer obra, Señor, de este mensaje y puedas llevar a muchas personas más, Señor. Y a nosotros como tus hijos también, Señor, ayúdanos a poder reflexionar. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en tu palabra, Señor, y a saber, Señor, que el mensaje correcto del Evangelio es que hemos sido llamados por el perdón de nuestros pecados, porque reconocemos que somos pecadores, Señor, y porque queremos seguir creciendo en esa santidad que también tú nos pides, mi Dios Todopoderoso. Cuida a mis hermanos que están, Señor, pasando enfermedades, a nuestro hermano Miguel, a nuestra hermana Verónica, a toda su familia, Señor, a todos los hermanos en Cristo Jesús, Señor, tú conoces a cada uno de ellos. Señor, te pedimos que tú puedas también extender, Señor, tu poder, que tú extiendas, Señor, tu gracia, que tú los fortalezcas cada día, Señor, no solamente en medio de la enfermedad, Señor, a muchos hermanos, sino también en medio, Señor, de esta incertidumbre que estamos pasando en este país, Señor, en medio de las necesidades, en medio de las tribulaciones, las angustias, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, y también ayúdanos, Padre, a tener siempre, siempre, Señor, esa hambre y sed de buscarte cada día más, mi Dios. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén, mi Señor. Bien, amados hermanos, hasta aquí ha sido el mensaje de la palabra del Señor.